veces nos descuidamos o no entendemos cuál es nuestro rol. No porque no lo tengamos claro, sino lo tomamos tan a pecho que nos vamos muy arriba, nos quedamos en el medio o nos vamos muy abajo. Entonces, aprender a cuidarnos, a reconocernos como, primero que nada, como personas, como individuos, que nos pasan las mismas cosas que nuestros consultantes, es el primer camino. Y después ver de qué forma podemos equilibrarnos nosotros para poder cumplir con nuestra tarea de consultantes. Eso es muy importante. Entonces, hoy vamos a trabajar cuáles son los cuidados que tenemos que tener con nosotros mismos, cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Ya sabemos, estar felices, reconocer nuestras emociones, hacer gimnasia, alimentarnos bien, saber cómo llevar a cabo una consulta eficaz, cómo relacionarnos con el otro, pero a veces nos olvidamos que somos personas y que nos pasan cosas. Y en esa tarea de acompañar, a nosotros también nos pasan cosas. Entonces hay momentos que por ahí no tenemos ganas de atender o no sabemos cómo manejar tal o cual situación que entra en empatía con nuestra propia problemática. Entonces, bueno, todos esos factores hoy los vamos a trabajar aquí, uno por uno, con la compañía de la doctora Gabriela Paz, con la compañía de la licenciada Dorana Carrera Ortiz y posiblemente, no estamos seguros, por ahí venga también el doctor Franco. Pero amenazó que llegaba. Lo vamos a esperar con mucha alegría. Cada uno nos va a dar un enfoque distinto de cómo nos pueden ayudar a realizar nuestra tarea de terapeutas. Así que bueno, hasta las 10 tenemos, Gaby. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a la tribu que ha llegado este día, este sábado, porque en realidad somos una especie de tribu muy particular, los que estamos en el camino de las terapias complementarias y sobre todo lo que es la terapia floral, las terapias vibracionales. En verdad, en este encuentro seguramente hay terapeutas, profesionales que incluyen en su tarea las terapias florales, las distintas terapias que hay desde ese mundo vibracional, hay reikistas, hay personas que son terapeutas florales avesados y hay personas que han hecho todos estos cursos y han desarrollado toda esta tarea fundamentalmente para crecer, como crecimiento personal. Muchos de ustedes en estos cursos van llevándose herramientas para tener una mejor vida. Y Bach decía en su libro Cúrese usted mismo, esa parte tan fundamental que es la responsabilidad a la hora de la salud. Entonces, en este encuentro en el que hay distintas versiones de quienes nos acercamos, bueno, yo soy médica, seguramente habrá otros profesionales médicos, psicólogos, psicólogas, psicólogos sociales, terapeutas, vuelvo a reiterarlo, vibracionales de distintas áreas y personas interesadas en estas herramientas de salud. Formamos verdaderamente una tribu. En realidad formamos como una especie muy particular de temperamentos, de personalidades. Por eso estamos acá todos juntos. Por eso hace tantos años la firma Londers, Eduardo, Marcelo, Claudia, vienen ofreciéndonos estos espacios que para mí son fundamentales, porque es donde nos nutrimos, donde nos encontramos y donde intercambiamos y donde tenemos también la posibilidad de refrescar conceptos y de inspirarnos. Y mi parte, digamos, a mí lo que se me ocurrió, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo vengo proponiendo también hace mucho tiempo, es cómo se sigue con el trabajo, es decir, cómo haces para continuar con tu trabajo y que, sobre todo en los tiempos que corren, puedas tener siempre afluencia de consultantes, es decir, que la persona pueda tener continuidad. Es decir, yo muchas veces atiendo en mi consultorio, ustedes saben que soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, médica ayurvédica, soy homeópata, soy practitioner de Bach en Inglaterra, estudié la Flower Essence Society en California en el año 1993, soy aromaterapeuta, estudié en Estados Unidos, he desarrollado también
líneas relacionadas con la aromaterapia, es decir, vengo hace mucho tiempo con el trabajo de 35 años de estudio y de práctica, y muchas veces me consultan terapeutas, inclusive me traen una serie de dudas que tienen en relación al trabajo. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Me estoy equivocando? Y yo insisto en que necesitamos crear una instancia donde los terapeutas empiecen a organizar su propio trabajo, sus propios espacios, tanto como otras áreas, digamos, de salud, donde hay una organización institucional. Nosotros tenemos Londres, pero que empecemos a crear espacios también para ir cuidando la tarea, teniendo en cuenta que es algo diferente a otras cosas. Es decir, nosotros, bueno, yo soy médico y soy psiquiatra y psicoterapeuta, pero un terapeuta floral no necesita decir lo que dice un psicólogo o decir lo que dice un psiquiatra, porque eso lo dice el que estudió y que fue durante muchos años y sigue estudiando y practicando. El terapeuta floral tiene todo, o vibracional, tiene todas las herramientas para trabajar con eso que tienen. Les tiene que ir bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que a ustedes les vaya muy bien, que tengan mucha gente que les haga consultas y que les perdure a lo largo del tiempo, porque una de las consultas que yo recibo muchas veces de personas que trabajan en esta área es que tienen bajas en el camino, que la gente se va, que no se compromete. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es que ustedes a través de este enfoque puedan activarse, los que trabajan con personas y los que trabajan o están teniendo estas terapias para sí mismos o para los allegados, también les va a venir bien. Puse el título Supervisión como diálogo didáctico y parte de la preparación del terapeuta vibracional. La supervisión, y vamos a ir viendo qué es, lo pensé así, qué es la supervisión. Luego vamos a trabajar aspectos de la autoestima también, del valor del dinero en consulta, el tema grupal, y luego una herramienta que es una fórmula para que ustedes puedan tener el shock refrescante de las nuevas líneas, cómo prepararse un ambiental o un producto para tomar también o para vaporizar con algunas ideas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer para estar mejor y preparar nuestros espacios. Dicho todo esto, les voy a pedir un minuto, porque yo aprendí en estos años, y tengo una maestra que se llama Nora Karam, que es una médica homeópata con quien estoy haciendo un grupo de investigación muy grato para mí. Algo que se trabaja mucho en la India y en distintos lugares donde se le da mucha importancia también a la espiritualidad, no solamente la parte de conocimiento teórico y demás. Vamos a cerrar los ojos donde ustedes están, y esto lo aprendí de Nora Karam, y nos vamos a centrar en nosotros mismos, activando en este momento el poder personal, la sabiduría, la esencia. Nos vamos a ir hacia adentro, bien hacia adentro, hacer unos minutos nada más. Y vamos a poner una intención personal para este encuentro de esta mañana, algo que ustedes vienen a buscar aquí, algo que ustedes necesitan que se suceda a lo largo de este día. Después de esto, de esa intención personal, algo que ustedes deseen, quieran que se suceda en este día, vamos a colocar una intención para que todo lo que vayamos a crear a lo largo de la jornada, lo que vamos a ir creando entre todos, la comprensión que vamos a ir llevándonos de aquí, sea lo mejor para llevar a los consultantes que llegan a pedirnos ayuda, o a cualquier persona que les pide ayuda, tanto sea con flores, con
gemas, con masaje, reiki, cualquier consulta, cualquier trabajo que ustedes hagan, que todo lo mejor se lo podamos llevar a esas personas que vienen a pedirnos ayuda. Conectémonos con esa intención de llevar lo mejor, de entender que cada persona que viene necesita nuestra palabra, necesita nuestra orientación. Nos vamos a verdaderamente entregar a esos maestros de las distintas disciplinas que hemos transitado, agradeciendo sus aportes, su desarrollo, su regalo, el Dr. Bach. Y ahora vamos a volver a sentir que esto que vamos a crear, esto que vamos a ver hoy, con todo amor, con toda sinceridad, con las mejores intenciones, nos vamos a volcar en cada espacio en el que estemos recibiendo personas. En cada momento en el que nos pidan una orientación, una invitación, una palabra. Y muy lentamente vamos volviendo aquí al espacio del conocimiento, a la cabeza, al conocimiento, a las teorías, a todo lo que vamos a ir ahora entendiendo. Ya abrimos la clase con esto, ya estamos en condiciones de empezar a escuchar. Preguntas frecuentes. Estas son preguntas que yo he escuchado. Es decir, ¿cómo sigo después de las primeras entrevistas con mi consultante? Primeras entrevistas que suelen ser bastante buenas, porque ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿Suspendió de manera abrupta? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy en el camino correcto? Voy a plantearles una serie de reflexiones, ya que supervisar es mantener un diálogo didáctico, abierto y franco con una persona que conoce más o sabe más a partir de su formación y experiencia. La idea de supervisar es un trabajo que tenemos que empezar a incluir también en lo que es la formación del terapeuta, porque a partir de un diálogo que se vuelve didáctico en sí mismo, podemos llegar a reflexionar acerca de nuestra actividad, nuestro trabajo. Como ejemplo, vamos a ir entendiéndolo de a poco. Dice, frente a angustia con opresión en el pecho, uno de los estados que el doctor Edward Bach encontró justamente, a través de sus investigaciones, que la flor de agrimony calmaba la angustia con opresión en el pecho. Es decir, que después de poco tiempo de tomas, la persona empieza a sentirse más aliviado. La indicación está dada por ese desequilibrio emocional. Acordémonos que nosotros damos las esencias florales de acuerdo al desequilibrio emocional que el consultante nos está refiriendo en ese mismo instante. Es decir, nos dice y nos habla de ello. Nosotros no inferimos que está angustiado, nos lo dice la persona. De alguna manera nos lo dice. Nos puede decir esto, opresión en el pecho con dolor. Es necesario interrogar sobre todo los detalles de esa angustia en la primera consulta y vamos a ver cuándo es el momento oportuno. A veces interrogar demasiado en la primera consulta a alguien que viene con un estado de angustia puede no llevarnos al mejor camino. Puede ser que necesitemos primero dar agrimony y en la segunda consulta empezar a interrogar. Agrimony es la respuesta a la angustia. Yo no necesito como terapeuta floral estar haciendo interpretaciones psicológicas en relación a la angustia, a no ser que sea psiquiatra o psicólogo. Sí puedo, a través de la flor tengo mucho para hablar. Es decir, la flor, conocer todo el mensaje de la flor es el trabajo del terapeuta. Enseñarle también a la persona y explicarle
que la flor de agrimoni es una flor que le va a calmar el estado de angustia con opresión en el pecho y que seguramente va a empezar a darse cuenta qué es lo que está detrás de ese síntoma, de ese estado. Entonces, la segunda vez podríamos investigar más sobre la situación emocional de la persona. No tenemos que hacer todo en una primera consulta, ni resolverle todo a una persona en un primer encuentro, por más que nos estén pidiendo. Es un proceso y como todo proceso requiere un trabajo de cambio que requiere tiempo. Podríamos investigar más sobre esa situación que había sido silenciada previamente, pues si la persona habla ya no tiene angustia, se transforma en palabras o si llora. Entonces, en la segunda entrevista, ¿qué dice la persona? Me siento peor, aunque ya no siente la opresión, pero ¿qué pasó? Lo que intentaba ocultar y callarse aparece en la superficie y muchas veces no es que es agradable, porque lo que está apareciendo es lo que se reprimió, se guardó, se transfirió a otro espacio y apareció el síntoma físico. Nosotros tenemos que quedarnos ahí con toda tranquilidad, no nos está diciendo que le estamos haciendo daño. Que está peor porque antes estaba mucho peor, porque no sabía que estaba mal. Entonces la agrimoni vuelve, viene, mueve y te hace darte cuenta qué es lo que te está realmente pasando. Nosotros debemos mantener calma y solidez frente a estas palabras, que no nos están diciendo nada de mi trabajo, sino algo que esa persona está viviendo. La consulta ofrece siempre el primer paso, después hay todo un camino para transitar. Entonces, ¿qué pasó en esa situación? En la segunda consulta la persona ya nos refiere que se siente mal. Nosotros ahí empezamos a preguntarle por qué se siente mal, qué es lo que lo lleva a estar mal. En la primera consulta la persona no podía hablar de lo que le pasaba, por eso le dimos agrimoni. Las flores, como las capas de la cebolla, van moviendo de lo más superficial hacia lo más profundo. Por eso es importante estar preparados para esto. Es decir, que nos va a pasar, pero que no está hablando de tu trabajo, sino que esa persona se da cuenta que está mal. Supervisar es verse y ver, entender, abrirse a nuevas opiniones, derribar prejuicios. Es decir, cuando uno va con demasiados prejuicios empieza a pensar, ay, le tengo que dar esto. Nosotros no tenemos que pensar en flores o sea, sí, nos van a venir flores y las podemos ir anotando. Abrirse a ver qué es lo que le está pasando a esa persona realmente, donde nosotros no sabemos. El que sabe es la persona, simplemente necesita que seas un espejo para poder escuchar y desde tus flores, desde tus conocimientos florales, saber de qué se trata y que hay una flor o que hay una gema o que hay un elixir determinado que va a trabajar todo eso. Entonces, cuanto más conocemos de esencias florales, más vamos a poder dar, porque muchas veces lo que yo veo es que se manejan con una cantidad de flores que son las que más conocen y que son las que más damos. Y hay un montón de esencias que no las hemos dado nunca, ¿sabes? Entonces eso también es importante, empezar a darnos cuenta que estamos con prejuicios, pero les quiero decir, eso nos pasa a todos. Por eso supervisar también es derribar el prejuicio de que me voy a mostrar y a ver si estoy haciendo las cosas mal. Nadie hace ni mal ni bien. Hacemos lo que vamos entendiendo de lo que está sucediendo y al trabajar con personas necesitamos una mirada externa, digamos, que sea también de acompañamiento. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer esto. Vamos a aprender sobre lo que hemos realizado cuando uno supervisa. El saber se construye desde la percepción de lo que aún no se sabe. ¿Cómo voy a aprender más si no transito mi no saber? Si no me doy cuenta de lo que todavía no sé. La responsabilidad que tiene que ver con esta actividad es ofrecer prácticas de calidad, es decir, que el trabajo sea con calidad. La supervisión es un instrumento que facilita el desarrollo de esa calidad y además, ¿saben qué? En la supervisión, si lo queremos hacer, se va construyendo la identidad del terapeuta. No todas las personas somos iguales ni vamos a trabajar de la misma manera, cada uno tiene un estilo particular. Ese estilo es la identidad, mi identidad como terapeuta. Por otro lado, hay tanta gente en el mundo que vamos a tener
consultate todo, porque el que va a vos a verte no viene a mí, va a vos por algo se produce ese magnetismo que esa persona va a consultarte. Entonces, cuanto más seguro uno está, mejor es el imán de atracción. Lo mejor es que sea de boca en boca la recomendación. Y por eso también es tan importante la solidez que vamos creando a través del trabajo. Ese instrumento facilitador permite que ese bienestar no solamente lo sienta el consultante, también el consultor. La idea es que en ese trabajo vamos a ir entendiendo que tanto consultante como consultor necesitamos estar bien y estar de la mejor manera posible. Vamos a ver un poquito las aventuras de Nada Sabe y sus amigos. Esto es no voy a pasar todo el cuento desde ya, es un cuento de Nikolai Nosov, que era un ruso, que escribió... ¿Qué? Yo lo tengo. ¿Vos lo tenés? ¿Sabes que lo busqué por todas partes? Yo lo tengo. Lo leía de chica, me lo regaló mi papá, me acabas de hacer un... No digas. Esperen porque no puede ser. Y contame de... A ver, ella que cuente algo y después hablo yo. Yo lo leía de chica, es la historia, bueno, de Nada Sabe y sus amigos, y toma al chico que no sabe nada de nada y aparece Sábelo Todo, y saben que cada amigo tiene otro nombre de acuerdo a su dificultad o a su posibilidad. Y bueno, cómo esto va terminando la interacción entre ellos, y como Nada Sabe resulta sabiendo un montón de cosas. Pero es maravilloso, yo lo tengo como un tesoro de mi infancia. Es una belleza. Se lo busqué por todas partes. Bueno, cuando quieras. Ya quiero el librito. Está deshojado. Sí, bueno, pero después vemos, ¿sabes? Porque a mí me pareció como maravilloso. Nada Sabe y sus amigos con ese sombrero, pantalones acampanados, ropa muy colorida, con anaranjados, amarillos, y sus amigos. Es el chico que nada sabe y que esa curiosidad de niño lo lleva a preguntar. Y se encuentra con el Sábelo Todo, que es el erudito, digamos, que está representado por un adulto, que no se hace preguntas, porque como es Sábelo Todo, no se hace preguntas, con lo cual... ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Liliana. Liliana, que cuenta, es un libro para chicos justamente para propiciar la curiosidad, la pregunta, la sabiduría. Y en realidad, Nada Sabe y sus amigos, toda la aventura hace que el que termina siendo sabio es Nada Sabe, con sus pantalones acampanados amarillos, camisa anaranjada, corbata verde. Es un personaje colorido y muy simpático. La ignorancia en la que Nada Sabe debía su nombre no era la falta de cultura, sino esa parte, esa inconsciencia propia de la niñez, donde ese saber que no se sabe va a ir fundando, ¿qué cosa? La inteligencia. Entonces, de ahí las preguntas al Sábelo Todo, que era el que es la suficiencia, el rígido. Bueno, hay muchos Sabelotodos que ustedes deben conocer, y que en realidad puede ser que la persona sea un erudito, pero es el sabio verdadero, el que adquiere sabiduría y filosofía de vida, es el Nada Sabe, donde nosotros no sabemos. Y creo que es ahí donde, por eso yo busqué este ejemplo. Mirá, me impactó que vos lo tuvieras, porque es un libro de los años 50, creo que fue escrito, y un libro típico de la literatura infantil rusa. Yo no lo pude encontrar, busqué por todas partes, pero bueno, encontré algunos detalles. Está ahora Nikolai Nosov. Dice, de ahí suscitan las preguntas a Sábelo Todo, que es como le decía, la suficiencia. Yo sé todo, y por ello es menos real y es el que se olvida en el cuento. El que queda perdurable es Nada Sabe. Ese Sábelo Todo no pregunta y expresa solamente una gran erudición. La memoria, esto dijo Nosov, la memoria es la base del erudito. Sin embargo, la filosofía, las preguntas
y la curiosidad forman al sabio. Entonces, esto es el mensaje del libro, y que yo lo quise traer un poco leyendo también sobre el tema de supervisión en otras disciplinas, que se hace alusión a esta situación, de entender que uno no sabe, pero justamente va a adquirir la filosofía, el conocimiento a través de ese no saber, que en el fondo lo que vamos a hacer es sacar un saber inconsciente que todavía no se ha manifestado. Pero si yo estoy frente a una persona y ya doy por sentado lo que a mí me parece que le pasa, y tengo prejuicios y los juzgo, me voy a obturar la posibilidad de entender un poco más. La supervisión es un instrumento, es la acción y el efecto, que es de supervisar, es un verbo que supone ejercer cierta inspección de un trabajo realizado por otra persona. Se observa el trabajo realizado, el observador se convierte en observado y a la vez observa su propio trabajo. Esto nada más, no es nada. Yo hace 35 años que soy médica, hace 29 años que superviso, toda una vez por semana. Y bueno, es una inversión para el trabajo. Entonces digo, a veces como nosotros no tenemos una institución, está bien, tenemos Londres, tenemos todos los cursos, pero a veces nos faltan algunas herramientas que es importante empezar a tenerlas en cuenta para darle más forma a el trabajo en sí mismo, para entenderlo desde otro lugar que nos tranquiliza y que nos ofrece un marco de seguridad. Porque vos tenés el marco teórico, que es todo lo que estudiaste. Cuanto más flores lean, más remedios vibracionales, más herramientas van a tener para ofrecer. Pero si ustedes tienen las 38 flores de Bach bien estudiadas, también van a tener ahí adentro todo para dar. O eligieron, por ejemplo, las flores de California o de nueva generación, las que se sienten más cómodos, o las gemas. Necesitamos tener eso bien estudiado. Es decir, cuando aprendimos eso, vamos a otras. Y así sucesivamente se va ampliando digamos, el espectro de posibilidades que tenemos para ofrecer. Pero yo no le tengo que dar lo que tengo en casa, o sea, buscar la oportunidad para justo enganchar, bueno, entonces le va bien la flor esta, sino, bueno, ofrecerme, escuchar y orientar. Por eso, si yo tengo mucho conocimiento sobre una variedad importante de alguno de los sistemas, tengo ahí adentro todo tengo mucho para ofrecer. A veces estar picoteando de una o de otra forma, digamos, desordenada tampoco ayuda. Y de todas maneras, por ejemplo, yo trabajo con las flores de Bach, trabajo con las de nueva generación, con los elixires de las diosas, y trabajo con algunas flores de Saint Germain o de Australia que las conozco bien. Entonces, cuando me llega la posibilidad la persona me está diciendo, bueno, sé que se la puedo decir, no se la indico, desde ya si no la tengo yo. La supervisión siempre es didáctica y nos ayuda a organizar el trabajo en el marco de reuniones periódicas entre pares con un supervisor que ayuda enormemente la tarea. En reuniones de pares, bueno, si hay alguien que tiene más desarrollo, vamos a, en esos pares con los que vamos a trabajar, tomar esa persona que nos va a guiar en el trabajo. A la vez, en general, se recomienda que sean con varios terapeutas para que sea más dinámica. Desde siempre individual nos lleva como un espacio que nos vamos a limitar sobre nuestras propias emociones, que también aparece en la supervisión, porque nos va a pasar que alguien viene justo con lo que nos pasó el año pasado o con lo que nos está pasando, y eso no es casualidad. Y nunca va a venir alguien al cual ustedes no tengan respuestas para darle, porque esto se sucede así. Es decir, inclusive esas personas que nos parecen muy difíciles son un gran desafío, pero si fueron a verlos es porque los necesitan a ustedes. Y acuérdense, hicimos esa entrega inicial en este encuentro, de que todo lo que vamos viendo lo vamos a volcar para ayudar al otro. La supervisión recalca la importancia de tener un interlocutor externo, o alguien que mira sin prejuicios lo que está pasando. Es un espacio de reflexión, de validación y también de crítica. Hay que aceptar la crítica. Nada sabe, no le importa que lo critiquen, porque él todavía nada sabe. Entonces, si hay una crítica,
bueno, a ver qué es lo que necesito modificar, ¿sí? Si yo soy el sabelo todo, no voy a aceptar que nadie me diga nada. Y la verdad, no sabemos porque estamos con personas trabajando, entonces uno no sabe todo del otro con un primer encuentro. Necesitamos tiempo también de trabajo, ¿sí? De esa forma, 2 de los 3 elementos es como un entrenamiento, surge la creación y estructuración de una teoría y técnica, así como de los intereses propios del terapeuta, que esto a mí me parece fundamental, a la hora de crear su identidad. Es decir, la identidad es la manera en la que cada uno trabaja, así como se arma un espacio, de qué manera yo tengo mi identidad de trabajo, cómo la voy creando, qué me viene mejor. Yo soy muy visual, es decir, yo necesito escribir, no escribo todo de lo que me dice la persona, porque gracias a Dios tengo mucha memoria, entonces me acuerdo mucho y bueno, no, escribo un poco como para empezar. Al principio no, me escribía todo lo que me decían las personas. Que eso también es una práctica interesante, porque si vamos a supervisar después o mirar lo realizado, necesitamos tener el registro de lo que se sucedió. El tema también es ir trabajando aspectos de la autoestima. En general, como sugerencia, supervisar una vez por mes, una vez cada 2 meses, no que tiene que ser todo el tiempo, no es. Y que en general lo que se recomienda es que sean grupos de 4 personas, 5, porque cada uno, si son 4 mejor, para tener tiempo de traer temas en los cuales han estado trabajando. Pero eso también nos permite observarnos y darnos cuenta de cómo estamos posicionados o qué nos movilizó tal o cual situación que hemos vivido. Por eso el cuidado también para el consultor. Y cuidarnos es tener buena autoestima. Yo me he valido de algunos temas vinculados a la autoestima. Autoestima es el valor que creemos que tenemos nosotros mismos. Ustedes hoy vinieron acá y esto es una gran jornada de capacitación, de trabajo, de apertura. Entonces nos vamos a ir con nuestra autoestima mejor, porque nos vamos con nuestro diploma, nos vamos con la autoestima un poco más elevada, porque estuvimos haciendo algo creativo, importante, y que tiene que ver con no solamente el conocimiento, sino también el intercambio. Pero hay personas que se van de acá y van a estar un rato con el impulso de esta vitalidad y después caen y piensan que quizás su trabajo no está tan bien, que le falta un montón. Siempre les va a faltar un montón, siempre nos va a faltar un montón, y eso es muy bueno, porque acuérdense que nada sabe es el que realmente evoluciona. Entonces siempre nos vamos a ir, que nos va a faltar, porque nadie tiene conocimiento absoluto. Entonces, valorar lo que hemos hecho también tiene que ver con empezar a darnos cuenta sobre la autoestima. La persona que tiene buena autoestima sabe relajarse. Nosotros tenemos que aprender a relajarnos. El trabajo de consultor también es el trabajo personal, es decir, de nada sirve darle todo al otro si no sabemos, como muy bien decía Claudia, cuidarnos nosotros mismos, es decir, utilizar esas mismas herramientas que estamos muchas veces recomendando para nosotros mismos. Para eso tenemos que cuidarnos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, relajarnos, no juzgarnos y no criticarnos duramente. No creer que si una persona se va de consultorio que hicieron las cosas mal, sino que quizás era hasta ese momento que esa persona quería resolver y ya está y se fue bien y no quería más que eso. Con lo cual también a veces hacer plazos cortos es buena idea. Es decir, bueno, vamos a hacer 6 entrevistas o 8 entrevistas, si quieren, una vez por semana durante 2 meses, o cada 15 días, le dicen 3 meses por lo menos, 6 entrevistas para resolver esta temática y después vemos si vos querés seguir. O sea, ofrecer distintas variables, es decir, que tienen que ver con que yo sé que te estoy ofreciendo, es decir, pero si estoy dudoso, lo más probable es que esto también lo transmita.
Y a veces pasa que alguien viene por poco tiempo y después va a venir otro cuando se vaya esa persona, porque si esa persona se va bien, va a ser alguien que va a poder recomendar en cualquier área, ¿no es cierto?, de la vida, en todas las áreas. Pero eso tiene que ver con la autoestima. Ribeiro dice, gústate más a ti mismo. Nos tiene que gustar nuestra tarea, nos tiene que gustar el trabajo que estoy haciendo. Yo tengo que sentir placer por ser yo misma y por desarrollar. Este material lo van a tener, este material lo van a bajar de no sé dónde, de un sitio, les quiero avisar. Sí, tal como está. Dice, cuando una persona está relajada se ríe más, la pasa mejor, se secretan endorfinas. Sugerencias, bueno, también nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para que todo lo que estoy viendo me ayude? Bueno, puedo realizar, me olvidé de hacer a la mañana hoy, bueno, no importa. Realice una actividad, porque ayer lo hice esto, que te traiga placer, dedicarte unos minutos para el día para hacer una lista de tus deseos y escribir un objetivo personal para dentro de 3 meses. Y a la mañana, que me olvidé de hacerlo, hacer programación del día, antes de levantarse. Es decir, la programación del día es antes de levantarse, porque están en un estado más propicio para tener más creatividad, más fuerza. Entonces esto también tiene que ver con que como ser humano yo necesito cuidar mi parte humana y necesito activar el entusiasmo, las ganas de vivir, los proyectos. Es decir, si uno está desanimado, es muy difícil trabajar con personas que vienen más desanimadas que uno. Si ustedes están desanimados, va a venir algún desanimado. Y van a estar peor que nosotros. Entonces es muy importante establecer estos trabajos para el ánimo, el buen humor y la relajación. Entonces, uno de los pilares es estudiar y conocer las esencias, es decir, hacernos planes como para meternos con eso y leer todos los días una esencia. Bueno, yo empecé con la terapia floral, leía todos los días un remedio floral, entonces para poder tenerlos claros. Y después tenemos que volver, porque después uno se olvida de todos los detalles, refrescar el conocimiento, todo eso nadie por generación espontánea sabe todo. El saberlo todo no es un erudito que está ahí y cree que sabe todo. En realidad nosotros vamos a empatizar, vamos a identificar con el nada sabe, que es el que crece verdaderamente. La comunicación, este es otro aspecto importante, un aspecto que tiene que ver con la comunicación no violenta, que es un desarrollo de Marshall Rosenberg, que es un doctor en psicología clínica, que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para resolver conflictos? Como una comunicación no violenta. Yo tengo que aprender a comunicarme de una manera empática con el otro, sea un consultante o sea mi hermana o tu hijo o quien fuere. Es decir, la comunicación no violenta, el que voy a comunicar lo que quiero transmitir sin imponerme al otro y sin creer que tiene que hacer las cosas tal como yo pienso. Nos ayuda a responder y resolver situaciones difíciles por la cooperación y el respeto que genera. Yo tengo que aprender a comunicar. La comunicación no violenta se basa en ciertos parámetros, que es observar, observo lo que está pasando, me expreso libremente, recibo empáticamente. Estos son aspectos que los podemos pedir prestado para la consulta. Expresarnos honestamente y recibir empáticamente, recibir sin prejuicios. Si el otro me está diciendo que, no sé, algo que a ustedes les parezca un horror, bueno, mientras no sea una cosa violentísima, terrible, puede parecerte un horror que esa persona haga, qué sé yo, que fume cuando se levanta, por ejemplo. Entonces vos qué vas a decir, ¡qué horror! No puede hacer eso. Bueno, vamos a escuchar primero, o sea, por eso tenemos que hacer una comunicación empática, porque si la persona te está contando eso, quiere decir que lo quiere resolver. Yo no puedo empezar a hacer observaciones descalificantes, porque
No importa que si esa persona le gusta andar sin bombacha o... Sí, yo tengo que escuchar sin prejuicios y sin juzgar. Y esto es el trabajo de la comunicación no violenta, es muy violento, si uno no... Por eso muchas veces se nos salta, digamos, se nos escapa un comentario, porque somos seres humanos y es ahí donde uno va aprendiendo, ¿sí? Entonces es sin prejuicio, quiere decir, no importa si es de River y yo soy de Boca, o al revés, o sea, o le gusta a uno o no le gusta. Yo estoy ahí para otra cosa, no estoy para polemizar, ni para que el otro escuche mis opiniones sobre la vida. Se puede opinar algo, pero no sería conveniente, digamos, descalificar lo que el otro tiene. Sí. Sí, pero a mí no me lo tienen que decir porque yo desde acá no puedo hacer nada. Si quieren acercarse, no sé si todos tienen calor. Yo no tengo calor personalmente, pero bueno. Si querés, capaz que cambiándote de lugar, en alguna zona donde se pueda abrir una puerta. ¿Todos tienen calor? No. Acá hay democracia. Perdón, pero además que ponete cerca de una puertita también. Sacate algo. No te vamos a juiciar. No esperaba, me parece muy bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a tener en cuenta los factores que importan sobre esta... Ya abrieron una puerta, quédate tranquila. Déjenla abierta la puerta. Observamos, sentimos, necesitamos y pedimos. Así nos manejamos las personas, observando, sintiendo, algo necesitamos y pedimos. Para recibir empáticamente lo que ocurre al otro, tenemos que observar, sentir, saber qué puede estar necesitando esa persona y qué nos están pidiendo. Entonces yo me estoy valiendo de recursos para llevarlo al trabajo en consulta. La comunicación tiene que ser clara y en el sentido del prejuicio y de las consideraciones tenemos que ser abiertos, como si no se nos moviera un pelo, nos digan lo que nos digan. Sobre todo pues todo el mundo, o sea, estamos trabajando, bueno, alguien que va a la cárcel a trabajar, que te da un ataque. O sea, por eso digo, también esto es, bueno, un trabajo interno. Por otro lado, Leigh Ribeiro dice, también el éxito en este caso del consultante, va a depender de una comunicación que sea eficaz. Él decía, de nada sirve una moneda de oro en el fondo del océano. Es decir, nosotros tenemos que aprender a comunicar. La comunicación se vale de la palabra, del tono de voz y del lenguaje corporal. Si viene una persona a nuestro espacio que le vamos a brindar una atención de la que fuere, nuestro lenguaje corporal también va a estar diciendo algo. Si están tirados en un sillón, el lenguaje corporal está diciendo algo. Si yo recibo de una determinada manera y mi tono de voz es un tono amigable, cuanto más nervioso está la persona, más tranquilo tengo que estar yo, más tranquila. Es decir, el tono de voz, cuanto más grita el otro, más bajo la voz. Porque nosotros necesitamos, estamos trabajando, ¿no? Capaz que me lo encuentro en la calle y no actúo así, pero estamos en el marco de la consulta. Entonces, cuanto más serenidad yo pueda colocar ahí, va a ser mejor para poder escuchar el lenguaje corporal y el tono de voz. Ustedes saben que la palabra, lo que se dice, es apenas un 7%, fíjense. La comunicación no solo se establece con palabras, la palabra es un 7% de todo lo que yo digo. Estoy diciendo desde otros lugares. El tono, el lenguaje, la postura, es un 38% de la influencia que va a tener. Entonces, la postura física y el poder escuchar de una determinada manera, y si yo voy a dar una clase, o si voy a dar una explicación, o si hago un taller, que son otras actividades también que hacen los terapeutas. Taller de miedos, por ejemplo. Entonces, acuérdense, van a tener personas con miedo, ¿no es cierto?
Entonces ustedes tienen que estar trabajando con las esencias florales y si es necesario vaporizo el ambiente con esencias florales y hago un taller de los miedos para que cada uno descubra cuál es la esencia que necesita tomar. Entonces todo esto, todas estas ideas creativas tienen que ver con estar en tema. No estoy esperando que las cosas vengan, las voy creando y voy mostrándolas. Entonces todo eso va a tener que ver con lenguaje corporal. Las invitan a una radio, los invitan a una radio o a un programa para que expliquen. Ustedes tienen que tener un lenguaje corporal que represente lo que estamos dando, que son esencias florales para el equilibrio. Es impresionante la cantidad de energía que se pierde justamente con esos errores de la comunicación, digamos. Por ejemplo, pasar mucho tiempo hablando de alguien o hablando mal de la gente o hablando de los propios problemas. Nosotros en consulta no tenemos problemas. Es decir, los problemas lo hablo en otro lugar. Es decir, el que tiene problemas es el que vino a consultar. Por eso yo cobro por el trabajo. Entonces la energía hacia autoestima va directamente de la mano con el tema del dinero. ¿Cobro las consultas? ¿No las cobro? ¿Las flores? ¿Las regalo? ¿Qué hago? Bueno, ustedes tienen que ponerse muy en claro cómo quieren trabajar. Es decir, ¿se puede hacer servicio? Sí, yo lo he hecho 1000 veces, pero la verdad que si uno quiere vivir de esto, tiene que darle al dinero un lugar importante en la consulta. Habíamos visto en la comunicación no violenta la claridad inicial del trabajo, que es, yo hago esto, vamos a trabajar 1 hora, el tiempo. ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Toda la tarde con una persona? Pero eso no es problema del otro, es problema de uno, porque obviamente si te dan toda la tarde yo me quedo, y si me gusta la persona con la que estoy hablando, nosotros tenemos que ser claros, comunicación. Yo voy a comunicar que mi trabajo es 60 minutos, que es un tiempo. Yo en mis primeras consultas de homeopatía a veces estoy 2 horas y muchas veces dispongo 1 hora y media para la primera entrevista porque no conozco a la persona, pero después me manejo con 60 minutos. Hay quien lo hace en 45, yo no puedo. Pero por eso, uno tiene una identidad. Entonces, vas a trabajar durante un tiempo y eso requiere un dinero, porque es energía que vos dispusiste para que esa persona se mejore y esa persona va a querer pagarte porque su energía va a estar más fluida, se va a mover mejor si lo reconoce a través del dinero. El dinero es energía, no es ni más ni menos que eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir por nuestro trabajo, pero claro, si vos no te sentís que estás 100% formado, te va a costar, y ahí vamos a la autoestima, la desvalorización. Es decir, los cursos, todo lo que hacemos parece que no alcanza, porque muchas veces no vemos que nuestro trabajo esté rindiendo los frutos que querríamos. Entonces tenemos que empezar a construir nuestra identidad. ¿Quiénes somos los terapeutas florales? ¿Quiénes son? ¿Cómo son los terapeutas florales? ¿Qué hacen los reikistas? Los reikistas se reúnen 1 vez cada tanto a intercambiar reiki. ¿Ustedes se reúnen 1 vez cada tanto a intercambiar flores o hablar de flores? No. Es decir, no está institucionalizado ese espacio, como que nos faltara una pata, digamos. Entonces digo, el reikista necesita el encuentro de intercambio de reiki, y lo hacen y van y... Bueno, vamos a ver cómo vamos armando también una identidad desde la terapia floral. Que ustedes salgan de acá con ideas bien claras al respecto, para empezar a crear espacios, más espacios. La energía del dinero tiene que fluir, porque si yo estuve 1 hora escuchando a una persona, le di las esencias, no puedo solamente cobrarle frasquito, yo le tengo que cobrar en mi trabajo también, porque el frasco está bien, hoy en día es tan oneroso, ¿no es cierto?, todo lo que son los insumos, pero nosotros no somos, con todo respeto, ¿no es cierto?, a la farmacia que le pidieron algo y el farmacéutico dijo, ustedes están poniendo su mente, su energía, eso tiene un precio, cada uno sabrá cuál. Es decir, no todo el mundo cobra lo mismo, cada uno sabrá cuál, el que se siente cómodo, es como el zapato. Si vos te pones 2 números más grandes te vas a caer, si te pones zapatos chicos no podés caminar. Entonces cada uno que busque, como hoy me decía el del remis que me quedó la horma de su zapato, no sé qué estaba hablando, se encontró la horma para su zapato. Yo digo, bueno, si es un poco así, ¿qué es lo que a vos te hace te sentís cómodo?
tiene que estar claro, tiene que estar dicho en la primera consulta, tiene que estar dicho porque es un trato, yo hago un contrato con esa persona. Entonces, ideas que van surgiendo hasta ahora, el tema de supervisión, el tema de el marco, digamos, de trabajo, que yo pienso que no solamente son las consultas individuales, también podemos hacer talleres temáticos, ofrecerlos de 4 o 5 personas, ¿sí? Con un tema en particular. Eso es otro trabajo. Y después las consultas, si yo quiero empezar, tener siempre en cuenta, por ejemplo, un plan. Y entonces yo le puedo decir, mira, vamos a hacer 6 encuentros para ir resolviendo esta temática. Y después vos decidís qué querés hacer. Muy bien. Grupo de estudio como alternativa. El grupo humano es un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas les hacen interdependientes en algún grado significativo. Cualquier número de personas que interactúan entre sí y que comparten una experiencia de pertenencia o afiliación basada en expectativas comunes. Los grupos. Esto también es lo que nosotros estamos haciendo, grupos. El grupo humano es fundamental tanto sea para la tarea como para la vida misma. Es una interacción que es íntima, la mirada de uno con el otro, hacer grupos de estudios, es decir, juntarse entre varias personas que se sientan afines para empezar a leer una flor o empezar a leer un autor de esencias florales, o sea, un sistema. Es necesario que exista el contacto visual. El grupo humano no es el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es un espacio de intercambio y de comunicación y de información. Un grupo es un encuentro de personas. Es así, es decir, personas que se miran, que se dan un beso, que se tocan. Es decir, eso es un grupo humano. No estamos en 1000 grupos, en Facebook y todo eso, está todo divertido, es todo virtual. El grupo humano es otra cosa. Entonces, hacer grupos, bueno, estos eventos dinamizan, activan, actualizan, nos encontramos todos, intercambiamos, surgen cosas aquí. Entonces aprovechen este día para hacer alguna afinidad y empezar a tener, discúlpenme que se los diga así, pero si no aprovechamos cuando estamos todos juntos, después es más difícil para encontrarse y empezar a hacer un plan. No esperemos solo la jornada de Londres para encontrarnos. Hagamos que están bárbaras porque además son actualizaciones muy importantes. Así se construye la tarea. También hagamos grupos de estudio donde se intercambia, es el encuentro con pares, tanto sea como estos eventos periódicos de actualización teórica que son fundamentales. Son oportunidades que no debiéramos dejar de aprovechar. Bueno, está lleno el auditorio. Sí, son oportunidades que no hay que desaprovechar, pero estos encuentros por ahí relativamente periódicos, vos tenés un montón de amigas, pero con las que realmente mantenés un vínculo bueno son con las que periódicamente te vas encontrando, porque hay un compromiso también. Entonces el grupo de estudio es otro espacio también importante para intercambiar y para aprender, donde nadie sabe, nadie es más importante que el otro, todos no saben lo mismo, pero todos van aprendiendo y creciendo. Entonces, si estamos medio que no sabemos cómo empezar, tomamos a Bach o tomamos otro autor que nos guste y leemos sobre un sistema. Entonces, el grupo de estudio de Flores, de California, de Nueva Generación, ¿no? Hace un grupito de estudio. Los que se van a quedar son los que se comprometen y siguen adelante. Y el grupo se conforma así. Y hay un compromiso. Vos no tenés ganas de ir, entonces, pero sabés que estás comprometido porque se reúnen ese día. Entonces, eso también ayuda a salir de la letargia o de la soledad del consultorio y empezamos a tener como un dinamismo. Y uno no sabe qué puede crearse, nunca sabemos, pero nadie sentado en una silla va a crear, solamente alguien que estudió un montón y que crea cosas y otro lo escribe, pero no somos sabios ni ermitas, somos personas que estamos en el mundo como nada sabe queriendo aprender. Entonces el grupo es fundamental, con una periodicidad que se determinará de acuerdo a las personas y las comodidades. El grupo te impone
te pide, porque vos tenés un compromiso con tu compañero, tenés que estar ahí, se lee, se estudia, se aprende, si no, no vamos muy lejos, se lo quiero advertir, porque y ahí voy a la autoestima, a la desvalorización, no puedo, la persona se fue, entonces no hablamos con nadie, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Tenés consultado? Un montón, ¿viste? Por ahí no te claro, porque uno le da como no sé qué y el otro te está pasando lo mismo que vos. Entonces digo, también en el grupo se produce un buen intercambio que inclusive hasta se puede llegar a hablar de algún caso que les resulta complicado, si por ahí supervisar en ese grupo, digo, porque la supervisión, si bien con un profesional o alguien que tenga más experiencia es buena, también en los grupos se da esa dinámica y se habla de lo que a uno le pasa. Lo hacemos los médicos, digamos, esto es algo que es importante. Cuidarnos, trabajar con personas es vital, prepararse en todas las áreas que nos construyen, física, mental, emocional, espiritual. Conocerse y cuidarse, creo que después van a tener un enfoque muy interesante sobre cómo cuidarnos específicamente. Y como yo, me llegaron las esencias nuevas de Londers, trabajé con una que me pareció muy interesante, que es el shock de frescura, que son esencias para el terapeuta. Miren qué lindo, me parece tan interesante y una lindísima propuesta. Yo tomé el shock de frescura. Tiene mente clara, un amplificador de conciencia, una armonización áurica, flujo natural y shock de frescura. Y yo tomé el shock de frescura con la flor de él para disminuir las sensaciones de agobio, de cansancio, por estar agobiados. Por otro lado, también es importante que el consultor sepa cuántas personas va a atender en el día, qué expectativa tiene, si es un día por semana, dónde. Por ejemplo, una de las cosas que me han traído a mí de consulta, ¿no? Es ¿qué hago? ¿Cómo hago para que sepan qué es lo que hago? Entonces yo siempre digo, bueno, empecé a ir, por ejemplo, a espacios donde haya actividades holísticas, centros que hay en todas las localidades donde esté esa dinámica, porque somos una tribu y las tribus nos tenemos que reunir. Entonces, ¿dónde van a ir? A los lugares donde es más factible que haya ese movimiento. Entonces, eso también es fundamental. Y esto también que les digo, el shock de frescura es, bueno, a veces me siento agobiado, estoy agotado, Olive, para los estados de agotamiento, Oak, para las personas que se cargan con toda la responsabilidad de la vida del otro. Nosotros vamos a poner a la persona de la mejor manera posible para que pueda resolver sus problemas, pero el problema es del otro, no es mi problema ahora. Yo no tengo que resolverle, ni debo, ni puedo, el problema al otro. Es decir, si vos le estás diciendo a una persona, mire, yo llego hasta acá, vamos a hacer la terapia floral, pero señora, señor, usted, ¿cuánto hace que no se hace un chequeo clínico? Entonces, también somos orientadores de salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta los alcances. Ustedes no pueden cargar con toda la desidia de algunas personas que no se cuidan y que vienen para buscar una panacea o un remedio mágico. También hay que trabajar en conjunto, decirle, bueno, me parece que sería interesante, todos conocemos qué es lo que hay que hacer para estar bien, y si no conocemos, averigüemos qué es lo que un adulto tiene que hacer para estar bien. Tiene que ir a un médico clínico, tienes que hacerse análisis de sangre cada tanto, ni que hablar de los cuidados de las mujeres. Oak, no cargar con todo eso. Hiperroxo, que ahora lo vamos a ver, y Dulcis, que es de las flores de Saint Germain, que es un tónico espiritual y físico, tiene el poder de limpiar sentimientos de angustia, miedos, y nos da claridad y serenidad. Hiperroxo, que es el apacho, personas que se sienten perdidas, entregadas al sufrimiento, promueve el renacimiento de la energía de la esperanza para la ansiedad. Es buenísimo el hiperroxo. Propiedades medicinales, se utiliza mucho para cuadros, de hecho yo lo acabo de indicar, para cuadros tumorales, enfermedades graves,
porque ayuda a reestructurarse, como otras también, Gracilix también se da en ese sentido, pero acá en shock de frescura tenemos hiperroxo, es un gran tónico y evita el cansancio, por eso está en el shock de frescura, porque vamos a refrescar el espacio, vamos a refrescarnos donde estamos, vamos a hacer una esencia para tomar, vamos a hacer para el ambiente también, y vamos a ver cómo podemos combinarlo creando un vaporizador ambiental para la casa y para el consultorio. Un vaporizador que nos ayude a revitalizar. Nosotros podemos tomar las esencias desde ya, pero también podemos crear un vaporizador. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a colocar, si les doy la fórmula, esto ustedes lo llevan, ¿no? Sí, después está en el link en el certificado, está el link donde pueden bajar toda la presentación y la grabación. En el certificado, en el extremo superior izquierdo, hay un link donde se suben todas las presentaciones y los videos de las conferencias para que ustedes puedan tener todo el material. Bueno, vamos a colocar 50 centímetros cúbicos de agua o de alcohol. Si pongo agua, como le voy a colocar aceites esenciales, se va a poner turbia, no es que está mal, le cambia la calidad, ¿no es cierto?, al producto. Entonces, si me quiero crear un vaporizador ambiental, en 50 centímetros de agua o de alcohol etílico, vodka o alcohol de cereal tridestilado, que se consigue en distintos lugares, y coloco 11 gotas de shock frescura, 15 gotas de aceite esencial de limón y 10 gotas de peppermint o menta, aceite esencial. Puedo poner 20 gotas de limón y 5 de peppermint. La menta es bastante, es muy intensa. La menta da vigor y nos ayuda a tomarnos un leve respiro, es decir, permite sentirnos que entra más aire, nos tomamos un respiro. Y el cítrico, que es todos los cítricos, pero en especial el limón, es muy bueno porque nos ayuda a la concentración, da apoyo emocional, es un gran antidepresivo, inspira objetividad y entusiasmo, esto es lo de la aromaterapia emocional, y sobre todo limpia los ambientes y purifica, es un gran antiséptico, es un gran antibacteriano, pero también limpia cualquier tipo de situación, digamos, que traiga impurezas en el ambiente. Entonces, voy a utilizar las esencias y me puedo crear mi propio vaporizador para colocarlo en mi espacio entre un consultante y otro, o cada vez que yo sienta que la energía está baja o que se necesita mayor frescura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las mismas herramientas que aprendí para mejorar mi espacio, con la confianza de esto que estoy aprendiendo y que estoy haciendo. Por eso, lo que vimos hoy, por lo menos en esta primera parte que he desarrollado, es la importancia, y que creo que después lo van a ver en el libro, está todo esto desarrollado también, la supervisión como espacio y diálogo didáctico, la necesidad de los encuentros entre terapeutas, armar grupos de estudio, de intercambio temático. Vamos a estudiar las flores de Bach, vamos a estudiar nueva generación, vamos a ir leyendo sobre estos nuevos contenidos o actualizándonos de lo nuevo. Estos espacios que son importantísimos, que son los momentos de actualización y de intercambio, donde nos vemos las caras, donde nos encontramos unos con otros, y recuerden que lo virtual es muy interesante, pero lo real es mucho mejor, porque acá hay verdaderamente intercambio de energía, nos podemos mirar, y eso también construye. Recuerden el trabajo también de la comunicación, el aspecto importante de la autoestima, que si yo me estoy formando, estoy leyendo, no son palabras huecas, les digo que eso pasa. La persona que lee, que estudia, se va a sentir mejor con su autoestima. Y si yo tengo mejor mi autoestima, puedo pedir por mi trabajo. ¿Y qué voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir al otro que haga? ¿Que me tenga gratitud eterna y nunca me deje, por eso no le cobro? Porque eso es terrible, ya lo dijo Bach, es una actitud de querer
atrapar a la otra persona. Entonces, cuando ustedes no cobran, no crean que somos buenos, porque detrás de cada acción hay un interés. Entonces, las deudas o, digamos, porque con algo hay que pagar todo en la vida, entonces es preferible que sea dinero, porque así está claro el compromiso y el contrato que hago con el otro. Te quiero cobrar 100, 50, 300, 500, lo que yo me sienta cómodo, es decir, como me siento cómodo que puedo hacerlo. Entonces eso también organiza y ordena y hace que los vínculos funcionen mucho mejor. El trabajo con ese pensamiento, bueno, le dieron a Grimón y la persona vino y dijo que estaba peor, pero en realidad está mejor porque ahora está hablando y se da cuenta que está mal. Todo eso que nos da también ese conocimiento de forma didáctica, ir aprendiendo todos los días algo más. Luego, los espacios, a través de estas vaporizaciones, estas posibilidades también de cuidar nuestra herramienta, que somos nosotros mismos. Y como el nada sabe, que es el personaje principal de este encuentro, gracias Liliana por lo que contaste también, el nada sabe que se convierte en sabio porque sabe en el fondo, en su esencia, que la pregunta, la curiosidad, la aceptación de que aún nos queda mucho por delante por aprender, es lo único que nos va a dar la esperanza de poder seguir adelante en la vida. Cuando ustedes crean que no tienen nada más que aprender, el alma se aburre. Y si el alma se aburre, se quiere ir. Entonces siempre tener esa claridad de saber de que queremos aprender algo más y saber algo más de nosotros mismos, de la vida y de los demás. Así que bueno, acá voy cerrando mi parte. Muchas gracias.